Hoy vamos a ver cómo instalar el Windows 11 24H2 en un equipo no compatible. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Estamos en agosto de 2025 y eso quiere decir que quedan escasamente 2 meses para que Microsoft deje de dar soporte al Windows 10. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tu ordenador va a dejar de funcionar? No, tu ordenador no va a dejar de funcionar. Puedes tener el ordenador con Windows 10 todo el tiempo que quieras. El problema es que al no tener soporte no va a recibir actualizaciones de seguridad. Y al no tener actualizaciones de seguridad, tu equipo será más vulnerable a sufrir ataques de la red, que por desgracia cada vez son más. Después se recomienda pasar el equipo a Windows 11. Lo que pasa es que hay equipos que ya tienen unos añitos que siguen funcionando perfectamente bien, que el usuario no requiere un ordenador más potente, pero no es compatible con el Windows 11. Después hoy vamos a ver una forma totalmente legal de instalar Windows 11 en un equipo no compatible. Lo primero que vamos a necesitar es que el Windows 10 que tengas actualmente tenga una licencia oficial de Microsoft para Windows 10. Hay quien dice que licencias de Windows 7 o Windows 8 también sirven. Yo no lo tengo muy claro y no lo puedo verificar. Pero que si es de Windows 10, casi con total seguridad la vas a poder pasar al Windows 11, la licencia esta. Ahora que vayamos al ordenador, explicaré cómo hacerlo. Vamos a necesitar también una memoria USB como esta que tengo aquí, de mínimo 8 GB. Si es de 16, mejor que mejor. Y totalmente imprescindible antes de empezar es que hagas una copia de seguridad de todos los documentos que tengas en el disco donde vayas a instalar el Windows, ya que es probable que la instalación te los borre. Después, cuando tengas todo esto, tengas la licencia, cuando tengas el USB y hayas hecho la copia de seguridad, estarás listo para empezar con la instalación del Windows 11. Instalando el Windows de esta manera, vamos a recibir todas las actualizaciones de seguridad que salgan para Windows 11. Las que no vamos a recibir serán las actualizaciones, digamos, de versión de Windows. Si sale la 25H2, que no sé si saldrá o saldrá el Windows 12 ya, después esta no la vamos a recibir, no nos va a aparecer, pero todo lo que sean actualizaciones de seguridad sí que van a salir. Ya que creo que ya os lo he dicho todos, vamos al ordenador y empezamos ya con la instalación. También quiero decir que voy a hacer la instalación completa. A ver, hay sitios que voy a acelerar y así, pero no voy a recortar el proceso porque sé que hay mucha gente que es la primera vez que reinstalará un Windows y es importante tenerlo pues paso por paso. Así que venga, si ya estás preparado, empezamos. Estando en el equipo, lo primero que vamos a hacer es venir aquí a la barra de búsqueda. Como vemos, este equipo ya tiene Windows 11, pero tiene el 23H2. Esta actualización la podremos hacer tanto si tenemos, como en este caso, el Windows 11 23H2, como si tenemos Windows 10, como si tenemos otra versión de Windows. Vamos a entrar al sistema, primero de todo. Y aquí vemos que este equipo, pues lo que digo, tiene el Windows 11 Pro. Algo que tenemos que tener muy en cuenta que si nosotros tenemos un equipo, por ejemplo, con Windows 10 Home, solo podemos actualizar a Windows 11 Home. Si tenemos el Windows 10 Pro, podemos actualizar al Windows 11 Pro. No podemos cambiar de una versión a otra. Es decir, si tenemos el Windows 10 Home y queremos el Windows 11 Pro, tenemos que comprar una licencia de Windows 11 Pro. Si no, podemos utilizar la misma licencia que tenemos, pero tenemos que actualizar a Windows 11 Home. Como este equipo tenía el Windows 10 Pro, pude actualizarlo al Windows 11 Pro. ¿Vale? Y como vemos, es, por las características ya del procesador, es un equipo ya algo antiguo y lógicamente no es compatible
con el Windows 11. Aún así le pude instalar el Windows 11. Entonces vamos a ver cómo hacerlo al día de hoy. Otra cosa importante, vamos a bajar y aquí en clave de producto tenemos que asegurarnos de que la licencia la tenemos vinculada a nuestra cuenta de Hotmail o de Outlook. Esto es muy recomendable para no perder nunca nuestras licencias. Si entro aquí y vengo aquí al listado de activación, me dice que Windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de Microsoft. Vale, después aquí arriba tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta. Después la clave del producto ya se guardará automáticamente en nuestra cuenta. Siempre que reinstalemos el Windows, pues solo tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Outlook o de Hotmail y ya se instalará la clave del producto. Y así ya vamos a empezar con la instalación y voy a cerrar aquí. Vamos a entrar al navegador. Podemos utilizar el navegador que queramos. Y vamos a buscar aquí. Descargar Windows 11. Nos aseguramos de entrar a la página oficial de Microsoft. Y aquí tenemos varias opciones. Tenemos que bajar y utilizar la última. No lo he dicho antes, pero también tiene que ser un equipo de 64 bits. Si tenemos un equipo más antiguo que solo es de 32 bits, no vamos a poder instalar seguramente el Windows 11. Esto no lo puedo asegurar, pero estoy casi seguro que al no estar aquí la versión de 32 bits, es que el Windows 11 solo se puede instalar en equipos de 64 bits. Después aquí vamos a seleccionar aquí y vamos a seleccionar la única opción que tenemos. Le vamos a dar a descargar ahora. Está validando la solicitud. Aquí podemos seleccionar el idioma en que queremos el Windows. Voy a seleccionar español. Podemos seleccionar el que queramos de la lista esta de aquí. Le voy a dar a confirmar. Vamos a esperar unos segundos. Y aquí tenemos el enlace para descargar el Windows 11. Vamos a dar en descargar. Y aquí le vamos a dar en guardar. Mientras está descargando podemos abrir una pestaña nueva y vamos a descargar el programa Rufus. Aquí vamos a escribir descargar Rufus. Es este primer enlace de aquí, le vamos a dar. Todos los enlaces los vais a tener en el artículo que está abajo en la descripción. Vale, vamos a dar en consentir, si no, no lo podremos utilizar. Y vamos a descargar siempre la última versión. En este caso es la 4.9. Le voy a dar aquí. Voy a cerrar esto. Y igualmente le voy a dar en guardar. Mientras tanto, el Windows 11 vemos que ya se ha descargado. Ahora vamos a insertar ya el USB en el equipo. Yo lo voy a hacer en este momento. Yo lo tengo en blanco, pero si tenemos algo en la unidad USB se va a borrar por completo. Esto lo tenemos que tener presente. Ahora vamos a nuestra carpeta de descargas y vamos a ejecutar el Rufus. Le vamos a decir que sí. ¿Quieres permitir? Sí. Aquí ya me ha detectado la unidad de USB que acabo de insertar. Como vemos, yo he puesto una de 32 gigas. Como he dicho antes, tiene que ser mínimo de 8, recomendable de 16. Si es más grande no pasa absolutamente nada. Ahora aquí en seleccionar vamos a darle en seleccionar. Y ya nos lleva a la carpeta donde hemos descargado el Windows 11. Voy a seleccionar este. Vamos a darle en abrir. Esquema de partición. Voy a seleccionar MBR. Este lo vamos a dejar así. La etiqueta de volumen será esta, no la vamos a cambiar.
y ya le podemos dar en empezar. Y aquí Rufus nos da varias opciones. La primera es la más importante que tenemos que marcar, que es eliminar el requisito de más de 4 GB de RAM, de arranque seguro y de TPM, que son lo que la mayoría de equipos antiguos no cumplen. Eliminar el requisito de una cuenta de Microsoft en línea. Yo este requisito no lo quiero eliminar porque, como he dicho, voy a iniciar sesión con mi cuenta de Microsoft, que es donde tengo la clave. Y la otra que vamos a marcar, que es la deshabilitar la recopilación de datos. Aquí yo ya tengo un vídeo que os voy a dejar en la descripción, que es de cómo desactivar la telemetría en Windows. Aún así vamos a marcar aquí, pero os recomiendo sumamente ver este vídeo que tenéis abajo en la descripción. Así nos aseguramos que Microsoft no recopila más datos de los estrictamente necesarios. Como digo, tenéis el enlace abajo en la descripción. Y deshabilitar el cifrado automático tampoco lo voy a marcar. Yo solo voy a marcar estas dos y le voy a dar a OK. Aquí me dice que todos los datos de la unidad se van a borrar y le voy a decir que sí. Ya pues simplemente tenemos que esperar que se genere la unidad de instalación. Una vez ha terminado, conectamos el USB en el ordenador y le vamos a dar a reiniciar. Pero mientras reinicie tendremos que estar al pendiente, ya que tendremos que entrar en el menú de arranque. Esto cada ordenador varía mucho, pero suelen ser las teclas o F12 o F2 o la de escape o la de suprimir, que en muchos pone del. Vale, después vamos a reiniciar. También es cierto que muchas veces el propio equipo nos dice qué tecla tenemos que pulsar. Voy a venir aquí y le vamos a dar a reiniciar. Aquí me lo dice, press F2, pues entro en F2. Y aquí select your boot device. Aquí le tenemos que seleccionar desde dónde tiene que iniciar. Tenemos que iniciar ahora desde el Philips. En mi caso, en tu caso puede que tengas otro nombre de dispositivo, pero yo tengo que iniciar desde el USB. Esto es lo importante. Le vamos a dar a Enter y presionamos cualquier tecla para que inicie desde USB. Y si lo hemos hecho bien, pues ya tiene que iniciar el instalador de Windows 11. Idioma para instalar, español. Aquí si lo queremos cambiar lo podemos cambiar o no, porque solo me da el español. Formato de fecha y hora, el español. También de España. Aquí sí podríamos cambiarle. Le vamos a dar a siguiente. Teclado, método de entrada, el español en mi caso. Aquí podemos hacer instalar Windows 11 o reparar mi PC. Vamos a hacer instalar Windows 11. Vamos a seleccionar esta casilla, si no, no nos deja seguir y le vamos a dar en siguiente. Aquí me pide la clave del producto. Ahora le voy a decir que no tengo clave de producto. Ahora, como le he dicho que no tiene clave de producto, iniciará sin licencia, pero después cuando inicie sesión en mi cuenta, ya recuperará la licencia que hay en mi cuenta. Lo que he dicho antes, tenemos que instalar la misma versión que teníamos. Si tenemos la Home, la de Educación, en mi caso en este ordenador había la Windows 11 Pro, pues es la que voy a seleccionar. Le voy a dar a siguiente. Yo recomiendo bajar hasta abajo como si lo hubiéramos leído todo. Bueno, si alguien lo quiere leer todo, pues está muy bien que se hagan estas cosas. Yo no lo voy a hacer. Y aquí me dice dónde voy a instalar el Windows. Voy a seleccionar la partición 2, que es la grande, como vemos, porque esta me pone que es reservada para el sistema. Después le voy a dar a siguiente. Listo para instalar. No podrá usar el equipo durante la instalación. Aquí me dice que no va a mantener nada, ni programas ni archivos. En mi caso no me importa en este equipo, pero por eso he dicho antes que era importantísimo hacer una copia de seguridad.
tenemos que tener en cuenta que por algún motivo puede ser que no nos deje mantener. Después le voy a dar a instalar. Aquí nos dice que se reiniciará varias veces. Tenemos que estar al pendiente que en el primer reinicio tenemos que volver a cambiarlo de arranque de USB. Si no, nos arrancaría otra vez el USB y volvería a empezar el proceso de instalación. Bueno, como hemos visto, ha empezado la instalación sin hacer ninguna comprobación de sistema. O sea que el USB con el Rufus ha hecho bien su trabajo y ha eliminado las comprobaciones. Vamos a empezar. Ahora, lógicamente, yo voy a acelerar el proceso. Cuando haya el primer reinicio, regresaré y vamos a ver cómo reiniciar. Bien, ahora que ya tienes el Windows 11 que se te está instalando, voy a aprovechar para hacer una pequeña pausa en el vídeo para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante, que te suscribas al canal y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando, que ya te avanzo que se vienen vídeos dedicados a Windows 11 muy interesantes. Seguimos. Aquí me dice que se va a reiniciar en unos segundos. Tenemos que estar al pendiente de volver a pulsar la tecla que hemos pulsado antes para entrar. Yo era la F2. En el momento que me salga, volveré a pulsar el F2. Si no, ahora me volvería a iniciar desde el USB y volveríamos a empezar el proceso de instalación. Ahora me sale diferente, pero bueno, da igual. Tenemos que ir al menú Boot, que es este de aquí. Y por lo que parece está bien, así que no entiendo nada, la verdad. Pero la opción 1 tiene que ser el disco duro, ya es esta. La opción 2, el USB. Ahora sí, lo que voy a hacer, voy a pulsar la tecla de Restart del menú de la derecha y lo voy a bajar 1. ¿Vale? Lo pondré en el tercer lugar. Ahora para salir vamos a hacer F4, que es guardar y salir. Voy a darle a F4, guardar configuración y salir, sí. Y así va a reiniciar y ya tendría que reiniciar continuando con el proceso de instalación del Windows 11. Como vemos, ha iniciado correctamente. Ahora sí que ya, aunque se reinicie, ya no tenemos que hacer nada más. Este cambio solo lo hemos tenido que hacer la primera vez. Ahora lo que tenemos que hacer es ir siguiendo las instrucciones en pantalla y esperar que acabe. Aquí vemos que está volviendo a iniciar, pues es un proceso normal, ahora no tenemos que hacer absolutamente nada. Simplemente esperar que nos dé alguna instrucción y después empezar a configurarlo. Ya nos está diciendo un momento. Y aquí está empezando con la configuración. País. Aquí vamos a seleccionar nuestro país. Elegir la distribución de teclado. Aquí también tenemos que elegir qué tipo de teclado tenemos. En caso de duda, recomiendo dejar la que sale por defecto. En este caso, español. ¿Quieres agregar una segunda distribución? Yo en mi caso no. Está viendo si hay actualizaciones. Hasta nos dice que nos pongamos cómodos. Esto que es que deberá tardar un ratito, así que tenemos que tener paciencia. Bien, nos pide que asignemos un nombre al ordenador. Le voy a asignar un nombre y le daré en siguiente. Yo desde que he empezado llevo unos 50 minutos aproximadamente hasta este punto. Entre crear el USB, empezar la instalación y todo, de momento llevo unos 50 minutitos. Ya ha dicho que se reiniciaría varias veces. Esto es completamente normal. No nos pongamos nerviosos ni vamos a tocar nada. Vamos a dejar
que el programa de instalación vaya haciendo. ¿Cómo quiere configurar este dispositivo? Configuración para uso personal, configuración para uso profesional o educativo. En mi caso es para uso personal. Lo marco y siguiente. Desbloquea los elementos esenciales de su PC gratis. Bien, aquí me dice de iniciar sesión y es lo que voy a hacer en este momento. Aquí pues tenemos que poner nuestro correo electrónico en el que tengamos guardada la licencia, lógicamente, importante, y después la contraseña. Vamos a iniciar sesión como siempre en nuestra cuenta de Microsoft, así que lo hago y regreso. Vale, pues ya he iniciado sesión. Crea un PIN. Vale, pues vamos a crear un PIN para iniciar sesión cada vez que iniciemos el ordenador. Aceptar. Bien, nos está pidiendo un número que no sea, por ejemplo, 4567, ¿vale? Que no sea un patrón así, tiene que ser un número pues que tenga algún significado para nosotros o que recordemos. Bienvenido de nuevo a Albert. Disfrute de la eficiencia de una restauración directa desde la copia de seguridad, ¿vale? Pues como tengo una copia de seguridad, ya le voy a dar en continuar. Por eso he dicho antes que era importante hacer copias de seguridad. Personalicemos su experiencia. Selecciona todas las formas que planeas usar el dispositivo para obtener sugerencias, anuncios y recomendaciones. Vale, de desarrollo, entretenimiento, juegos, escuela, creatividad, empresa. Vale, yo voy a marcar escuela porque lo utilizará mi hijo también este ordenador. Lo que no me marcaré da vida a sus ideas con fotos y vídeos. Este también lo voy a marcar. Empresa no. Conectar con los miembros de la familia. Bueno, pues también lo voy a marcar. Los voy a marcar todos menos el de empresa. Esto es la versión Pro. Podría ser que a la versión Home no tenga estas opciones, ¿eh? De aquí sí que puede variar un poco porque esta es la versión Pro. Usa tu teléfono desde tu PC. Esto de momento lo voy a omitir. Realizar una copia de seguridad de archivos con OneDrive. Siempre es bueno, ya que tenemos OneDrive, de realizar una copia de seguridad de mis archivos. Le voy a dar a siguiente. Esto lo voy a omitir también. Continuar donde lo dejó importado desde el ordenador del otro explorador. Vale, pues que importe lo que tenga en Edge. Así será como si no hubiera cambiado el Windows casi. ¿Sabías que puedes usar Microsoft 365 gratis? Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a darle a siguiente. Vale, como la sesión ya la he iniciado. Únete. No, yo no quiero esto. Omitir por ahora. Ya está finalizando. Y bueno, pues aquí tengo el Windows 11. Ya lo que quiero hacer es una cosita. Hemos visto que a la instalación le he dicho que no tenía clave de producto y he iniciado sesión y yo os he dicho que la clave estaba guardada en la cuenta de Microsoft. Pues vamos a verlo. Sistema. Vemos que sigue siendo el mismo ordenador de antes, pero ahora ya tiene la 24H2 en lugar de la 23H2 que tenía antes. Y aquí vamos a clave de producto. Estado de activación. Está activo. Si entro aquí, me dice que Windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de Microsoft. Es lo que les estaba diciendo, que es lo ideal. Siempre iniciar sesión y así las claves de producto se guardan en nuestra cuenta de Microsoft.
pues venga, ya pueden disfrutar del Windows 11 24H2. Bueno, pues ya hemos visto que he actualizado mi equipo no compatible al Windows 11 24H2, que es la versión más reciente que hay actualmente. De hecho, hemos descargado la ISO en el vídeo. Con esto nos aseguramos de tener la última versión. No me ha dado ningún tipo de problemas, ha buscado actualizaciones, ha instalado las que ha encontrado y así voy a seguir recibiendo las actualizaciones de seguridad, como he dicho en el principio del vídeo. Espero que tú tampoco tengas ningún problema para poder actualizar tu equipo a Windows 11 y que así puedas seguir disfrutando de él. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.